¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver los últimos 4 problemas de la semana 8 del curso de trigonometría. Arrancamos entonces. Problema 10 dice, un avión observa un barco con un ángulo de depresión alfa. Entonces vamos a ubicar por acá el avión y por acá el barquito. Pues no, vamos a ubicar por acá el barquito. Dice que lo observa con un ángulo de depresión alfa. Recuerda que el ángulo de depresión es con la horizontal siempre. No vayas a pensar que esto de acá es alfa, no. Esto de acá es alfa. Dice, luego se desplaza una distancia igual al triple de la altura. Vamos a suponer que su altura sea h. Vamos a suponer que su altura sea h. O miren, cuando en un problema de trigonometría te pidan directamente las razones, como en este caso, no es necesario que tú le coloques letras, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo colocarle el número que me parezca, por ejemplo, el número que más me parezca, pero siendo coherente, pues, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que esta altura es de 1, puedo decir que esta altura es de 1. Listo, esta altura es de 1. ¿Por qué puedo poner así cualquiera de estos valores? Porque no me dan medidas establecidas. Si me dijeran que la altura es de 30 metros, ahí sí ya tendría que tener cuidado, pues, ¿no? Pero como me dan solamente las razones, ahí se va a eliminar todo, pues, ¿no? Se van a eliminar todos. Si yo pongo 1K, el K se va a eliminar. Si pongo 1A, el A se va a eliminar. Si pongo H, el H se va a eliminar. Todo eso se va a eliminar, ¿ya? Entonces me dice, luego se desplaza una distancia igual al triple de la altura. O sea, quiere decir que esto está avanzando una distancia igual al triple, o sea, 3. Vamos a colocarle 3 hasta este punto de acá. ¿Qué más dice? Y observa el barco con un ángulo de depresión de 90 menos alfa. O sea, este punto de acá observa el barco con un ángulo de depresión de 90 menos alfa. Esto de acá es 90 menos alfa. Entonces esto de acá sería alfa. Y acá tendríamos, ¿qué cosa? Acá tendríamos 90. Dice, si se considera que el avión no sobrepasa al barco, perfecto, calcule cotangente de alfa menos tangente de alfa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, vamos a completar, pues, ¿no? Resolución de triángulos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿eso qué es? Tangente. Coloco lo que ya tengo, que sería 1, 1 por, y todo esto estaría midiendo, entonces, tangente de alfa. Todo esto estaría midiendo tangente de alfa. Muy bien, ahora sí, ya el problema se acabó prácticamente. ¿Cómo que se acabó, profesor? Claro, mira, observa el triángulo grande. Tangente de alfa sería 1 sobre esto de acá. Entonces quiere decir, lo voy a colocar, tangente de alfa es igual a 1 sobre 3 más tangente de alfa. Profe, ¿paso a multiplicar? No, 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 no. Tangente de alfa, recuerda que es 1 sobre cotangente de alfa, ¿ya? Y eso, perdón. Y eso que es igual a 1 sobre 3 más tangente de alfa. Ahora sí, multiplicamos de forma cruzada, me quedaría 3 más tangente de alfa igual a cotangente de alfa. Y el cotangente de alfa, perdón, el tangente de alfa lo paso a restar, me quedaría cotangente de alfa menos tangente de alfa, y esto que es igual a 3. Alternativa correcta, letra C. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos al siguiente problemita, ¿no? Muy bien, vamos con el problema 11. Dice, una casa, una persona y un edificio están ubicados en línea recta, del modo que se menciona. Ay, 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 picante, ¿ah? A ver, vamos a colocar por acá. Acá tenemos entonces una casa. Ubicamos por acá la casita. Una persona. Por acá ubicamos la persona. Y un edificio. Acá ubicamos el edificio. Ya. Dice, una casa, una persona y un edificio están ubicados en línea recta del modo que se menciona y sus alturas están en la proporción de 6, 1 y 15 respectivamente. Entonces la casa sería 6,
6K, ¿no? 6K, acá la persona sería K y acá sería 15K. ¿Qué más dice? De lo alto de la casa se observa lo alto de la persona con un ángulo de depresión teta. Entonces quiere decir que de acá hasta acá observa con un ángulo de depresión teta. Entonces la depresión se forma siempre con la horizontal. Acá sería teta. ¿Qué más dice? Mientras que la persona observa lo alto del edificio con un ángulo de elevación alfa. Entonces esta persona mira, esta persona mira lo alto del edificio con un ángulo de elevación alfa. Entonces acá acomodamos, acá sería alfa. Ya. Y desde lo alto del edificio se observa, dice, lo alto de la casa. Pero para no llenarnos de líneas, a ver, si yo trazo acá la horizontal, esto también sería teta, pues, ¿no? Perdón, se cortó. Ahora sí. Entonces, como mencionaba, esto de acá yo lo puedo borrar, pues, ¿no? Lo puedo borrar. Listo, ¿qué más dice? A ver, y de lo alto del edificio se observa lo alto de la casa con un ángulo de presión beta. Entonces, de acá observo lo alto de la casa. Acá. Con un ángulo de depresión beta. Entonces, quiere decir que la depresión y la elevación siempre con la horizontal. Entonces, esto de acá vale beta. ¿Qué más dice? Si se verifica que A cotangente de beta es igual a B cotangente de teta más C cotangente de alfa, ¿ya? A y A más B más C. Muy bien. Oye, bonito problema, interesante, ¿ah? Interesante este problema. A ver, vamos a ver. Tenemos que esto es K, ¿no? Esto es K. Entonces, si todo esto vale 6K, tendríamos que esto de acá vale 5K. Y bueno, esto de acá vale K, pues, ¿no? Ya. Nuevamente acá tenemos que esto de acá vale K. Entonces, esto de acá estaría valiendo 14K. Estaría valiendo 14K. Listo, ¿qué más dice? ¿Qué más dice acá? El dato, ¿no? El dato que hay que analizarlo bien. Dice A cotangente de beta es igual a B cotangente de teta más C cotangente de alfa, ¿no? El dato es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Nos piden la suma de A más B más C, nada más. Muy bien. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Ya. Cerramos acá entonces. Cerramos esto de acá. Lo voy a prolongar por acá. Y acá voy a cerrar esto, ¿no? Ya. Si esto vale 5, no, perdón, si esto vale 5, todo esto vale 14, esto de acá tendría que valer la diferencia, pues no, la diferencia, o sea, 9K. Esto estaría valiendo 9K. Se me ocurre lo siguiente. Acá yo le voy a colocar M, esta distancia sería M. Por ende, esta distancia de acá también sería M, ¿no? Esto de acá sería N. Y por ende, esto de acá también sería N. Y todo esto de acá, la parte superior, sería entonces M más N. Vamos ahora sí con el dato, ¿no? A ver, A cotangente de beta. A multiplicado por cotangente de beta. Cotangente de beta sería cateto adyacente, que sería M más N sobre 9K. Entonces tendríamos A multiplicado por M más N sobre 9K. ¿A qué va a ser igual esto? A B por cotangente de teta. Teta está acá, cotangente adyacente sobre opuesto. O sea, quiere decir M sobre 5K. M sobre 5K. ¿Ya? Más C multiplicado por cotangente de alfa. Cotangente de alfa N sobre 14K. Entonces esto sería más C multiplicado por N sobre 14K. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Entonces, de acá ya puedo eliminar los valores de K. Se va acá, K y K. Ahora acá solamente quedaría hallar la relación entre A, B y C, pues, ¿no? A, B y C
esa suma más que todo, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente, a ver, podríamos multiplicar a todo por el mínimo con un múltiplo de 9, 5 y 14, es una opción. También, a ver, vamos a ver, podríamos intentar otra cosa tal vez, pues, ¿no? Podríamos intentar otra cosa. A ver, vamos a intentar otra cosa. En vez de colocar m, n, todo esto de acá, vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? ¿Para qué complicarnos? ¿Para qué llenarnos de variables, pues, ¿no? ¿Para qué llenarnos de variables? A ver, vamos a borrar esto. Con cuidado si no se borra todo el gráfico. A ver, veamos. Observa que este triángulo, ¿no? Esto es cateto adyacente, esto es cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Entonces esto de acá, todo esto de acá, me diría 9K multiplicado por cotangente de beta. El valor de K lo puedo eliminar sin ningún problema, ¿no? ¿Qué más? Dice, eh, acá, en este triángulo de acá, si observamos, tengo 5K. Esto de acá, adyacente sobre opuesto, por resolución, esto me diría 5K por cotangente de teta. Listo, listo, ya está. Y esto de acá sería 14K por cotangente de alfa. Uy, qué rico, ya salió el problema, pues, ¿no? Observamos que 9K por cotangente de beta, acá sería entonces 9K por cotangente de beta, es igual a 5K por cotangente de teta, más, y acá sería 14K por cotangente de alfa. ¿Y qué es lo que observo acá? ¿Qué observo? Perdón. ¿Qué observo? Observo que se puede eliminar K, ¿no? Se puede eliminar K. ¿Y cómo me quedaría esto? Me quedaría de la siguiente manera, pues, ¿no? Me quedaría 9 cotangente de beta igual a 5 cotangente de teta más 14 cotangente de alfa. Ahora, si hago la comparación, ¿no? Si hago la comparación, ¿de qué me voy a dar cuenta si hago la comparación? Que A es igual a 9, B es igual a 5 y C es igual a 14. A es igual a 9, B es igual a 5 y C es igual a 14. ¿Qué me piden a mí? Me piden calcular el valor de A más B más C. Ya pues, 9 más 5 me da 14, más 14 me da 28. Listo. Sencillo, ¿no? Sencillo el problemita 11. Alternativa correcta, letra D. Claro que al principio no coloqué de manera adecuada los valores, pues, ¿no? Ahí, mala mía, debí aplicar directamente resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Pero, bueno, acá he aplicado resolución porque el tema así lo amerita, ¿no? Y bueno, porque creo que también era la forma más rápida. En admisión, no te va el problema, no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Deberías aplicar este tema, ¿no? O deberías aplicar lo otro. Para eso es importante estar constantemente practicando. Muy bien, vamos entonces con el siguiente problema, chicos. Tema número 12 nos dice, tres personas en tierra equidistantes entre sí observan la parte más alta de una torre con un mismo ángulo de elevación teta. Si la relación entre la distancia de dos de ellas y la altura de la torre es 3, haya tangente de teta. Muy bien. Este problema está bonito, ¿no? Porque nos dicen tres personas equidistantes. ¿Cómo tres personas no van a estar equidistantes entre sí? Porque el problema ya no es un problema visto de una forma en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Quiere decir que estas tres personas están ubicadas formando un triángulo equilátero, pues, ¿no? Estas personas están ubicadas formando un triángulo equilátero. Entonces, vamos a cerrar acá. Estas personas están así, ¿no? Como formando un triángulo equilátero. No se ve bien el triángulo porque está en perspectiva, pues, ¿no? Y nos dicen que las tres personas miran una torre con un mismo ángulo de elevación. Para que las tres miren la misma torre con un mismo ángulo de elevación es porque la torre tiene que estar a la misma distancia de las tres, pues, ¿no? O sea, por acá.
Vamos a acomodarlo por acá, ¿no? Entonces quiere decir que por acá tiene que haber una torre, hasta por acá más o menos. Esa es la torre, ¿no? Y si calculamos las distancias de acá a acá, a este punto, de acá a este punto, tendría que ser igual de este punto a este punto, y tendría que ser igual de este punto a este punto de acá. Tendría que ser la misma distancia, pues, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces recuerda, acá sería entonces 90, acá también sería 90 y acá también sería 90. Ahora, las tres personas están mirando el poste con el mismo ángulo de elevación, o sea, quiere decir que esto de acá, este ángulo tendría que ser teta, de acá hasta acá, este ángulo tendría que ser teta, este ángulo de acá, y este ángulo de acá también tendría que ser teta, pues no, este ángulo de acá tendría que ser teta. Ahora, sin mencionar la distancia, ¿no? Tendría que ser la misma, D y D. Ahora, vamos a suponer que el triángulo equilátero es del lado A. Vamos a decir que este lado A y este lado A. Ahora, me dice, la relación entre la distancia de dos de ellas y la altura es 3. Entonces, la altura de la torre vamos a colocarle H, ¿ya? Me están pidiendo que haya tangente de teta. O sea, me están pidiendo hallar H sobre D, ¿no? H sobre D porque tangente de teta sería H sobre D. Ahora, el dato me dice que la relación entre la distancia de dos de ellas y la altura de la torre, o sea, la distancia de dos personas, pues no, como las tres están ubicadas a la misma distancia, sería 2A, y la altura de la torre, que sería H, 2A sobre H me dice que es 3. Lo que tengo que hacer acá es hallar una relación entre A y D. Tengo que hallar una relación entre A y D. ¿Por qué? Porque si yo hallo la relación entre A y D, tranquilamente puedo hallar tangente de H, que es lo que me están pidiendo. Por esto, pues, ¿no? Acá puedo relacionar. Entonces, para eso, voy a observar esto desde la parte de arriba. Pues, ¿no? Desde la parte de arriba. ¿Qué voy a observar desde la parte de arriba? Voy a observar, como mencioné, un triángulo equilátero, algo así. ¿Está bien? Voy a observar un triángulo equilátero. Ahora, este triángulo equilátero, la torre va a estar acá, al centro. Y como mencioné, las distancias tienen que ser iguales. O sea, la distancia a este punto va a ser igual a la distancia a este punto. Y va a ser igual a la distancia a este punto. O sea, esto sería D y esto sería D. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más tengo acá? Tengo que esto de acá, como es un triángulo equilátero, esto me diría 30, esto me diría 30, ¿no? Si yo trazo acá una altura, esto sería 60. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Observamos lo siguiente, ¿no? Tenemos acá que esto es a medios y esto es a medios. Profesor, ¿por qué a medios? Porque todo mide A, pues acá lo coloqué, todo mide A. Entonces, ¿qué puedo relacionar acá? ¿Qué puedo relacionar acá con el 30 de y a medios? Bueno, puedo decir entonces que coseno de 30, que sería adyacente sobre hipotenusa, lo puedo colocar acá, coseno de 30, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1, perdón, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pero a su vez es igual a medios sobre D. O sea, quiere decir que acá ya encontré una relación, pues, ¿no? Encontré una relación entre A y D. Encontré una relación entre A y D. ¿Por qué? Porque A sobre 2D, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3 sobre 2. Entonces acá puedo simplificar este 2 con este 2 y me quedaría que A es igual a raíz de 3 multiplicado por D. Y ya, se acabó el problema porque esto es lo que yo tengo como dato, ¿no? Esto es lo que yo tengo como dato. Tengo que 2A sobre H es igual a 3. Pero A vale raíz de 3 por D. Entonces tendría 2 por raíz de 3 por D sobre H y esto es igual a 3.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo, simplemente, uy, a ver acá, un detalle acá, un detalle acá. A ver, 2A, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? 2 entre la distancia de dos de ellas y la altura. Aquí vamos a hacer una corrección, acá nada más en el dato, ¿no? Dice si la relación entre la distancia de dos de ellas se refería a la distancia de dos personas, no dos distancias, ¿no? Entonces acá hacemos una corrección. Acá sería A. A sobre H es igual a 3, ¿no? A sobre H es igual a 3. Entonces tendríamos acá lo siguiente, pues no, acá se mantiene igual, tendríamos acá coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Encontramos esto, A es igual a raíz de 3 por D, y ahora sí, pues no, ya se acabó el problema, borramos esto, acomodamos acá. Esto A sobre H, A cuánto vale, raíz de 3 multiplicado por D, sobre H que es, bueno, H nada más, es igual a 3, yo qué cosa quiero, H sobre D, simplemente hacemos lo siguiente, pues no. Este H pasa a multiplicar, este D pasa a dividir, ¿no? Y este 3 pasa a dividir. Me quedaría entonces que H sobre D sería igual a raíz de 3 sobre 3. Alternativa correcta, letra B. Pasamos entonces al último problema, muchachos, al último problemita. Problema 13 nos dice una persona camina sobre un plano inclinado. Vamos a dibujar el plano inclinado entonces. Vamos a hacerlo por acá. Cerramos la figura, ¿no? Ahí está. Ahora dice con un plano inclinado que forma un ángulo teta con la horizontal. Acá está teta. Dice, y observa con un ángulo de elevación 1.5 teta, la parte más alta, o sea, de un faro. El faro lo voy a ubicar por acá. Ahora me dice que observa con un ángulo de 1.5 teta. Ahora, mucho cuidado acá, porque el ángulo de elevación no es este de acá. Ojo, no es esto, es todo esto. Pero si te dicen que mide 1.5, quiere decir, y ya tienes teta aquí, entonces, ¿esto cuánto valdría? 0.5, pues, ¿no? Esto valdría 0.5 teta. ¿Qué más dice? Ahora, acá dice que avanza 2 metros, ¿no? Avanza 2 metros, o sea, quiere decir que va a caminar, supongamos, está por acá. 2 metros, hasta acá avanza. Y te dice de acá, mira hacia la parte de arriba, ¿no? Hacia el faro, y el nuevo ángulo de elevación va a ser 2 teta. Ahora, ángulo de elevación recuerda con la horizontal, o sea, quiere decir que esto va a ser 2 teta, pero si esto es paralelo, o sea, esto vale teta, esto de acá también vale teta, pues, ¿no? También vale teta. ¿Qué más dice? ¿Cuál calcula la altura del faro? Ya. Oye, bonito problema. Entonces,